Mateo se despertó con el sonido de golpes fuertes en la puerta de su apartamento en el centro de Madrid. Era una mañana de domingo. El sol entraba a raudales por las ventanas. Pero el pánico le invadió el pecho como un viejo enemigo. Abrió la puerta y allí estaban sus padres. 20 años después de haberlo expulsado de casa por ser gay. Con maletas en las manos y una expresión de desesperación que no esperaba ver nunca. No venían a pedir perdón. Su padre. Un hombre robusto de 65 años. Con el rostro surcado por arrugas profundas. Murmuró algo sobre una crisis financiera que los había dejado en la calle. Su madre. Más delgada de lo que recordaba. Con el cabello gris recogido en un moño apretado. Evitó su mirada. Como si el tiempo no hubiera borrado la vergüenza que sentían por él. Mateo sintió un nudo en la garganta, el rechazo de su juventud regresaba como una ola. Pero ahora eran ellos los que necesitaban refugio. Javier. Su pareja desde hacía 10 años. Apareció en el pasillo con una taza de café en la mano. Era un hombre de 38 años. Con cabello negro ondulado y una barba recortada que le daba un aire de profesor universitario. ¿Qué en realidad era? ¿Quiénes son? Preguntó con calma. Pero Mateo vio la tensión en sus ojos. Explicó en voz baja. Y Javier. Siempre el más racional. Sugirió que entraran. Mateo accedió. Aunque cada fibra de su ser gritaba que no lo hiciera. Sentados en el salón. Decorado con libros y fotos de viajes que representaban la vida que Mateo había construido sin ellos. Sus padres comenzaron a hablar. El padre. Antonio. Relató cómo la empresa familiar en Sevilla había quebrado por la pandemia y malas inversiones. Habían perdido la casa. Los ahorros. Todo. No teníamos a dónde ir. Dijo. Sin una disculpa por el pasado. La madre. Carmen. Añadió que habían oído que Mateo tenía éxito como arquitecto en Madrid. ¿Cómo lo supisteis? Preguntó Mateo. Sintiendo una punzada de ira. Por amigos comunes. Respondió ella evasivamente. Mateo recordó el día en que lo echaron, tenía 18 años. Acababa de confesar su orientación sexual tras ser descubierto con un novio del instituto. Eres una vergüenza para la familia. Le había gritado Antonio. Mientras Carmen lloraba en silencio. Lo habían dejado en la calle con una mochila. Sin un euro. Ahora, 20 años después, pedían asilo. Mateo miró a Javier. ¿Quién le apretó la mano bajo la mesa? Podemos ayudarlos temporalmente. Susurró Javier. Pero Mateo dudaba. ¿Era esto una oportunidad para sanar? ¿O solo una nueva forma de explotación? Decidieron dejarlos quedarse en la habitación de invitados por unos días. Mientras buscaban soluciones. Pero esa noche. En la cama. Mateo no pudo dormir. Los recuerdos lo asaltaban, la soledad en las calles de Sevilla. Durmiendo en parques hasta que un amigo lo acogió, los trabajos precarios para pagarse los estudios, la depresión que casi lo destruye. Javier lo abrazó. No tienes que perdonarlos si no quieres. Dijo. Pero Mateo sentía el peso de la moral católica que aún lo atenazaba. A pesar de haberla rechazado hace años. Al día siguiente. La tensión se palpaba en el desayuno. Antonio comentó sobre la decoración moderna del apartamento. Con un tono que implicaba desaprobación. Carmen preguntó por la vida de Mateo. Pero evitó mencionar a Javier. Como si no existiera.
Mateo, conteniendo la rabia, les contó de su carrera exitosa, de proyectos en Barcelona y Valencia, de cómo había fundado su propio estudio. Omitió las luchas, la discriminación en el trabajo, las relaciones fallidas por el trauma familiar. Javier, intentando mediar, propuso ayudar a Antonio a buscar empleo. Pero el padre rechazó la idea. A mi edad, nadie me contratará. Mateo vio en sus ojos el orgullo herido, el mismo que lo había expulsado. Esa tarde, mientras Javier estaba en la universidad dando clases de literatura, Mateo llevó a sus padres a dar un paseo por el Retiro. Quería confrontarlos, pero las palabras se atascaban. Finalmente, en un banco bajo los árboles, explotó: ¿por qué ahora? Después de todo lo que me hicisteis. Antonio suspiró. Eran otros tiempos. La sociedad era diferente. Carmen añadió: pensamos que era una fase. ¿Qué te curarías? Mateo se rió amargamente. ¿Curarme? Soy gay. No enfermo. Les contó del dolor, de cómo había construido una vida pese a ellos. Sus padres escucharon, pero no se disculparon. En cambio, Antonio dijo: necesitamos tu ayuda. Hijo, somos familia. Mateo sintió el conflicto interno, el deber filial contra el resentimiento justificado. De regreso, Javier notó la agitación de Mateo. No les debes nada, insistió. Pero Mateo, influido por la cultura española de la familia por encima de todo, dudaba. Esa noche, una discusión estalló cuando Antonio criticó abiertamente la relación de Mateo y Javier durante la cena. Esto no es natural, murmuró. Javier se levantó, furioso, y Mateo lo siguió. En la habitación, Javier exigió: o ellos se van, o yo reconsidero todo. Mateo se sintió atrapado entre el pasado y el presente, sabiendo que cualquier decisión tendría un precio alto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo ayudó a sus padres con trámites para subsidios, pero cada interacción desenterraba heridas. Carmen intentó acercarse, cocinando platos de su infancia, pero Mateo la rechazaba. No puedes borrar 20 años con una paella, le dijo. Antonio, por su parte, reveló que habían seguido su vida de lejos, a través de redes sociales, pero nunca contactaron por miedo al rechazo. ¿Miedo vosotros?, se burló Mateo. Yo fui el rechazado. El conflicto escalaba, y Mateo comenzó a cuestionar su propia identidad. ¿Era fuerte por haber sobrevivido, o débil por considerar perdonarlos? Javier, viendo el deterioro emocional de Mateo, organizó una cena con amigos para distraerlo. Pero cuando sus padres se unieron, la tensión explotó. Un amigo gay mencionó el orgullo de Madrid, y Antonio hizo un comentario homofóbico. Mateo estalló: fuera de mi casa. Sus padres se fueron a un hotel esa noche, pagado por Mateo a regañadientes. Solo en la cama, Mateo lloró por primera vez en años, preguntándose si el rencor lo definía o lo destruía. A la mañana siguiente, Mateo recibió una llamada de su hermana menor, Elena, a quien no veía desde la expulsión. Vivía en Barcelona, casada con 2 hijos,
Y había mantenido contacto esporádico por mensajes. Mamá y papá me contaron que están contigo. Dijo. Por favor. Ayúdalos. No tienen nada. Mateo sintió una oleada de ira, ¿y yo? ¿Cuándo me echaron? ¿Dónde estabas tú? Elena admitió su cobardía, tenía 15 años. Tenía miedo. Pero ahora, como adulta, pedía reconciliación. Mateo colgó, sintiendo la presión familiar como una red asfixiante. Javier, al enterarse, sugirió terapia. No puedes manejar esto solo, dijo. Mateo accedió. Y en la primera sesión, el terapeuta exploró sus traumas, el rechazo parental, la internalización de la homofobia, el miedo al abandono que afectaba su relación con Javier. Tus padres representan el pasado. Pero tú controlas el presente, le dijo. Mateo reflexionó sobre eso mientras caminaba por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde se sentía libre. Allí, vio parejas como la suya. Y se dio cuenta de lo mucho que había logrado, una carrera, un hogar, un amor estable. Pero el conflicto no cesaba. Antonio encontró un trabajo temporal en una construcción, gracias a un contacto de Mateo. Pero lo rechazó por indigno. Carmen, meanwhile, intentaba integrarse, ayudando en la casa. Pero sus comentarios sutiles sobre la vida normal herían a Mateo. Una noche, durante una discusión, Carmen reveló un secreto: tu padre tuvo un hermano gay que se suicidó. Por eso reaccionó así. Mateo se quedó atónito. Y nunca me lo dijisteis. Eso explicaba el miedo irracional de Antonio. Pero no lo excusaba. Mateo confrontó a su padre: tu trauma no justifica el mío. Antonio, por primera vez, lloró: lo siento. Hijo, fui un cobarde. Esa disculpa parcial abrió una grieta. Mateo sintió un atisbo de empatía. Pero Javier lo advirtió: no confíes tan rápido. La tensión en la relación de Mateo y Javier crecía. Javier se sentía desplazado. Como si el pasado de Mateo los separara. Estoy aquí para ti. Pero no para ellos, dijo. Mateo, dividido, tomó una decisión impulsiva: invitó a sus padres a una cena familiar con Elena, que viajó a Madrid. La reunión fue tensa. Elena abrazó a Mateo, pidiendo perdón por su silencio. Los niños, inocentes, jugaron con Javier, quien les contó historias. Pero Antonio evitó temas profundos. Y Carmen forzó sonrisas. Durante la cena, surgió el tema del matrimonio gay, legal en España desde 2005. Elena lo apoyaba. Pero Antonio murmuró: es contra Dios. Mateo explotó: ¿Dios? El mismo que os dejó en la calle. La discusión escaló. Y Elena reveló que los padres habían perdido todo por malas decisiones, incluyendo rechazar ayuda de familiares liberales por orgullo conservador. Mateo vio el patrón: el mismo orgullo que lo expulsó ahora los destruía. Al final de la noche, Elena se fue, prometiendo ayudar financieramente. Pero Mateo dudaba de su sinceridad. Los días siguientes, Mateo enfrentó un dilema ético: ayudar incondicionalmente o poner límites. Optó por lo segundo.
exigiendo que sus padres asistieran a terapia familiar. Antonio rechazó: no necesito un psicólogo para saber quién soy. Carmen accedió a regañadientes. En la sesión emergieron verdades dolorosas. Antonio admitió su homofobia internalizada. Carmen su pasividad. Mateo compartió su dolor. Y por primera vez sintió catarsis. Pero Javier, excluido, comenzó a distanciarse, pasando más tiempo en la universidad. Una crisis golpeó cuando Antonio sufrió un infarto menor por estrés. En el hospital, Mateo estuvo a su lado, pagando las facturas. Carmen agradeció: eres mejor que nosotros. Mateo, exhausto, cuestionó su bondad: ¿era genuina? ¿O una forma de venganza al mostrar su éxito? Javier, visitando, vio la vulnerabilidad de Mateo y lo abrazó: te amo. Pero esto nos está rompiendo. Mateo prometió priorizarlos. Pero el conflicto interno persistía: el deber versus la autoprotección. Al salir del hospital, Antonio, debilitado, pidió perdón sincero: te fallé. Hijo, aprendí tarde. Mateo lo aceptó tentativamente. Pero exigió cambios: respeto a Javier, aceptación de su vida. Carmen prometió intentarlo. Sin embargo, Mateo sabía que el camino sería largo. Esa noche, reflexionando en el balcón con vistas a la Gran Vía, se dio cuenta de que el perdón no era binario, era un proceso lleno de contradicciones morales. Con Antonio recuperándose en casa, la dinámica cambió. Mateo impuso reglas: no comentarios homofóbicos, participación en shows, búsqueda activa de soluciones. Javier, escéptico, observó desde lejos. Pero pronto surgió una traición. Mateo descubrió que sus padres habían contactado a un sacerdote conservador para ayudarlo espiritualmente. Encontró emails en el ordenador de Carmen. Furioso, los confrontó: ¿pensáis que soy un pecador? Antonio defendió: es por tu bien. Mateo sintió la puñalada: el progreso era ilusión. Javier, al enterarse, estalló: esto es tóxico. Elígelos a ellos o a mí. Mateo, en pánico, suplicó tiempo. Pero Javier empacó una maleta y se fue a casa de un amigo. Solo, Mateo enfrentó a sus padres: os di una oportunidad. Y la traicionasteis. Carmen lloró: tenemos miedo por tu alma. Antonio, más pragmático, admitió que necesitaban su dinero más que su aceptación. Mateo, herido, les dio un ultimátum: aceptadme tal como soy. Oídos. Esa noche, sin Javier, Mateo revivió la soledad de su juventud. Llamó a Elena, quien reveló que los padres habían mentido sobre la quiebra, habían perdido dinero en apuestas. No solo por la pandemia. Son adictos al juego, confesó. Mateo se sintió traicionado doblemente, no solo por el pasado, sino por mentiras actuales. Confrontándolos al día siguiente, Antonio admitió: pensamos que no ayudarías si sabías la verdad. Mateo, furioso, los echó temporalmente a un hostal. Con espacio, Mateo reflexionó sobre sus elecciones: ¿había sido ingenuo al ayudar? En terapia, exploró el síndrome del hijo abandonado.
buscando validación parental a cualquier costo. Decidió priorizar su salud mental y su relación. Llamó a Javier. Pidiendo perdón, te elijo a ti. Javier volvió. Pero con condiciones, límites estrictos con los padres. Juntos. Planearon una vida sin ellos si era necesario. Pero el drama no terminó. Carmen sufrió una depresión. Y Antonio la culpó a Mateo. Elena intervino. Llevándolos a Barcelona. Antes de irse. Carmen dejó una carta: te quiero. Pero no entiendo tu vida. Perdóname. Mateo la leyó con lágrimas. Sintiendo la complejidad del amor familiar, condicional. ¿Pero real? Antonio. En la despedida. Abrazó a Mateo por primera vez: eres fuerte. Hijo. Más que yo. Con ellos gan. Mateo y Javier reconstruyeron. Participaron en el Orgullo de Madrid, donde Mateo habló públicamente sobre su historia en un evento LGBT. La sociedad española. Progresista pero con resabios conservadores. Lo aplaudió. Pero internamente. Mateo luchaba con la culpa: ¿había sido demasiado duro? Javier lo apoyó: hiciste lo correcto. Sin embargo, una llamada de Elena reveló que los padres planeaban demandarlo por abandono familiar. Una ley española que obliga a hijos a mantener a padres necesitados. El shock fue inmenso. Mateo consultó a un abogado: era posible. Aunque raro en casos de abuso pasado. El conflicto moral se intensificó: pagar para evitar juicio. O luchar exponiendo el rechazo homofóbico. Javier insistió en pelear: no les des más poder. Mateo. Agotado. Accedió. En la corte preparatoria. Testificó sobre la expulsión. La discriminación. Sus padres. Representados. Argumentaron necesidad. El juez. Empático. Sugirió mediación. En la mediación. Emergieron verdades crudas. Antonio admitió su error: perdí a mi hijo por ignorancia. Carmen reveló su propia represión: crecí en una España franquista, donde lo diferente era pecado. Mateo compartió su daño: depresión. Terapia. Impacto en relaciones. Elena testificó a favor de Mateo, revelando el abuso emocional en la familia. El mediador propuso un acuerdo: Mateo pagaría una pensión mínima, a cambio de no contacto y terapia para los padres. Mateo aceptó, pero con reservas. El costo emocional era alto: se sentía como una transacción, no reconciliación. Javier lo consoló: es un cierre. Pero Mateo cuestionaba: ¿era justicia o perpetuación del ciclo? Meses después. Con el acuerdo firmado, Mateo sintió un alivio precario. La pensión salía de su sueldo. Un recordatorio constante del pasado. Javier y él fortalecieron su vínculo, planeando un viaje a las Canarias para desconectar. En el trabajo, Mateo diseñó un centro comunitario LGBT en Sevilla, canalizando su dolor en activismo. La sociedad española, con sus avances como el matrimonio igualitario, le daba esperanza. Pero sabía que el conservadurismo persistía en familias como la suya. Una sorpresa llegó cuando Elena visitó con sus hijos. Quiero que sepas a tu tío, dijo. Mateo, cauteloso, accedió. Los niños, curiosos,
Preguntaron sobre Javier, ¿es tu marido? Mateo sonrió, sí. Lo es. Elena. Evolucionando. Apoyó, es hermoso. Reveló que los padres asistían a terapia. Cambiando lentamente. Antonio incluso leyó libros sobre diversidad. Mateo dudaba. Pero sintió un atisbo de esperanza. Sin embargo, el clímax llegó en una carta de Antonio, quiero verte. Sin condiciones. Mateo debatió con Javier, ¿arriesgar más dolor? Decidieron invitarlos a una cena neutral en un restaurante. La reunión fue tensa al principio, saludos torpes. Conversaciones superficiales. Pero Antonio sorprendió, vi un documental sobre el orgullo. Entendí un poco. Carmen añadió, siento no haberte protegido. Mateo. Emocionado. Compartió su vida abiertamente. Javier contribuyó. Humanizando su relación. La noche terminó con un abrazo colectivo. Pero Mateo sabía que no era un final feliz. Era un comienzo frágil. Lleno de riesgos. De regreso a casa. Reflexionó sobre las decisiones, ayudar a pesar del daño. Poner límites. Luchar en corte. Cada una había costado, tiempo. Dinero. Paz mental. Pero también había ganado, autoconocimiento. Un amor más fuerte. Una voz en la sociedad. En los meses siguientes. El contacto con sus padres fue esporádico pero positivo. Antonio visitó el centro LGBT que Mateo diseñaba. Mostrando interés genuino. Carmen envió recetas adaptadas, para dos. Elena se convirtió en aliada. Organizando reuniones familiares inclusivas. Mateo. En terapia. Procesó el perdón como elección. No obligación. Javier propuso matrimonio, después de todo esto. Sé que somos invencibles. Mateo aceptó. Planeando una boda en Madrid. Pero no todo era idílico. Un día. Un comentario casual de Antonio revivió tensiones. Recordando a Mateo la fragilidad. Se dio cuenta de que la reconciliación no borraba el pasado, lo integraba. En una conferencia sobre derechos LGBT. Mateo compartió su historia, la familia puede herir. Pero también sanar. La elección es nuestra. El público aplaudió. Pero Mateo sabía las controversias, perdonar es debilidad o fuerza. Al final. Mateo miró hacia adelante. Con Javier a su lado. La vida en España. Con sus contrastes entre tradición y progreso. Reflejaba su viaje. Había pagado un alto precio, años de soledad. Conflictos internos. Sacrificios emocionales. Pero había despertado, a su verdad. A su valor. ¿Fue correcto que Mateo perdonara a sus padres? ¿O debería haber cortado todo lazo para proteger su paz mental?